Ya con el doctor Carlos Riva, ex ministro de Economía y Finanzas y también presidente de exdiputados del Perú. Doctor Carlos Riva, encantado de saludarlo en esta mañana. Buenos días, doctor. Muy buenos días, amigo Wilson. Yo también muy contento de participar en tu importante programa. Doctor, usted ha sido ex ministro de acá del Perú y eres muy conocedor pues sobre el tema económico. Doctor, ¿qué hacer ante esta situación que se presenta? Estamos frente a una cuarentena, el pueblo ya no resiste más, es decir, más que la pandemia resulta pues reactivar la economía. La gente se muere de hambre, doctor, no hay trabajo, empresas quebradas. Se ha aumentado la pobreza de 1000, ahora están en 3000 pobres que ha aumentado. La suspensión perfecta hasta ahora, hay personas que están desde marzo en suspensión perfecta y siguen hasta ahora, hasta abril, sin gozo de haber. El gobierno no da ningún bono, ya no resisten más, y eso todavía, si las empresas lo va a tomar o simplemente no hay ni para liquidarlo. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación, doctor? Bueno, tu comentario es muy importante porque engloba la crisis que está viviendo el país, no solamente desde el punto de vista sanitario, por el incremento de los contagios y el número de muertes que a diario estamos comprobando se están dando, sino también por la incapacidad del gobierno para poder enfrentar no solamente el problema de la salud, sino sobre todo la crisis económica que está afectando a miles y a millones de peruanos. En este sentido considero de que hay un descuido total y permíteme sugerir lo que reiteradamente hemos venido diciendo. El acuerdo nacional no debe ser simplemente un acuerdo o una reunión de gente representativa de los sectores privados, estatales y políticos del país para tomarse una foto, sino para tomar importantes decisiones, sobre todo en momentos cruciales como el que está viviendo el Perú. Mire lo que ocurrió en Guayaquil, en el Ecuador, cuando estaba una situación muy crítica, incluso 500 muertos diarios, bajó a cero todo. Nosotros nunca hemos bajado a cero esa situación, pero creo que fue en la convicción y los acuerdos que tomaron, sector público, sector privado, los entes representativos, la iglesia, sin distinción de ninguna clase, para poder superar este problema. Acá no se ha mencionado en esta etapa a los gobiernos regionales, a los gobiernos principales, la forma de cómo atender con víveres, con bolsa de salud a la gente necesitada, no solamente es decir, no salgan a la calle, mantengan el distanciamiento social y pónganse la mascarilla, pero que dan de alimento a la gente. La anemia en los niños ha aumentado, la pobreza extrema se ha incrementado, el desempleo. Ojalá que no lleguemos a un desborde social que sería lamentablemente muy nocivo para la sociedad. Por eso que considero que es urgente que el presidente Sagasti y sus asesores digan ver la conveniencia de aquí que todos tenemos que estar juntos, incluso los partidos políticos, quienes estén en campaña, los candidatos a la presidencia, al Congreso de la República, todos debemos sumar y dejar de lado las posiciones políticas partidarias. Primero está el país, primero está el bienestar de nuestra población. Lamentablemente, reitero, no se está llegando a eso, y es el único país latinoamericano que ha llegado a medidas de confinamiento. El resto tiene medidas, por supuesto, de protección de sanitarias y de reactivación de la economía, incluso todos ya están con sus vacunas, nosotros que sigue ofreciendo y no tenemos nada. De manera que creo que esa es la palabra de orden, igual como cuando se dice en defensa civil somos todos, en este caso, en la lucha contra el COVID y por la recuperación económica del país, la debemos asumir todos y no desde un sesgo político como está ocurriendo actualmente. Doctor, ¿por qué cree usted que el Perú es el único país que no tiene vacunas hasta el momento, a comparación de todos los países del mundo que ya están aplicando la vacuna
y por ello ya los cuadros hacen ver de que se está combatiendo toda esta pandemia. ¿Por qué cree que el Perú no ha logrado obtener la vacuna hasta el momento? Bueno, decisiones políticas totalmente inadecuadas que han demostrado ineptitud de quienes han estado al frente, sobre todo el expresidente Vizcarra, que nos decía que la vacuna venía en diciembre, que ya estaba todo listo, y porque lo vacaron, por eso no llegó la vacuna. ¿Qué tiene que ver el aspecto político con la salud y la vida de la población? Primero está eso, y estamos viendo incluso como la propia ministra Zanetti está señalando que los términos de la negociación son secretos, peor que si fuera estado de guerra. Es increíble cómo las cosas hoy, cuando el mundo debe vivir una transparencia y todos debemos estar conocedores de esta situación, que entre gallos y medianoche se tomen los acuerdos. Y yo creo que ha sido negligencia, ha sido mala estrategia para adquirir las vacunas, porque hasta los países africanos todos tienen su vacuna, y los países latinoamericanos igual, y el Perú sigue al último y sigue encabezando la lista de mortalidad de cientos de millones por habitante. Entonces esto es realmente insólito y creo que ha llegado el momento que todas las fuerzas vivas, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones representativas, el Congreso de la República, todos nos unamos para superar esta situación. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Se cometieron y se han cometido muchos errores, pero tiene que haber un seguimiento y planteamientos concretos para superar esta crisis, tanto de sanitaria como económica que está viviendo el Perú. Doctor, los especialistas, por ejemplo, los representantes del Colegio Médico han dicho que esta cuarentena es una cuarentena chicha, una cuarentena fracasada, una cuarentena es un engaña muchacho. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Coincido plenamente en lo expresado por el Colegio Médico, que no es ninguna organización improvisada, al contrario, son los mejores conocedores de la realidad sanitaria y de la salud, y ellos han sido siempre los que han estado poniendo en alerta. ¿Y cómo es posible el maltrato también al gremio médico? No se les paga oportunamente todo lo que se les ofreció, se los despide, se maltrata a las enfermeras, al cuerpo médico en general, no tenemos medicinas, no hay camas UCI. ¿Cómo le podemos exigir a un médico que está en la primera línea arriesgando su vida y de su familia también estas exigencias cuando el Estado ni siquiera cumple con ellos? Pero por lo tanto las recomendaciones y las expresiones del Colegio Médico del Perú son no solamente acertadas, sino que les deben hacer caso. Ellos deben estar piloteando esta acción, como los militares en un enfrentamiento bélico. No vamos a poner pues a la baja policía con el respeto que se merece. Los especialistas tienen que estar liderando esta situación. Es el cuerpo médico, todos unidos, los sectores de salud, en fin. Y yo creo que esta situación coincido con lo que decía el Colegio Médico y todo el gremio de la salud que está unida y que debe estar recibiendo la primera atención, porque ellos son los que día a día, cada minuto, cada hora, ponen en riesgo su salud. Es decir, no hay estrategia, porque ya esta estrategia, valga la redundancia, ya fue aplicada con el expresidente Vizcarra y no ha dado no ha funcionado. Y nuevamente el presidente Sagasti vuelve a hacer la misma cosa, es decir, tropezar en la piedra que ya tropezó el expresidente. Entonces está generado pues una respuesta de esta manera, tratando como una pandemia chicha, es decir, una pandemia falsa, mentirosa, engañadora, simplemente para distraer a la población. Entonces, doctor Carlos Riva, ante esta situación, ¿qué nos espera ahora a todos los peruanos? Por eso yo vuelvo a insistir que a través de los medios de comunicación y a la prensa seria y responsable, no mermelera, que esté al servicio del poder, sino al servicio de la población en general, diciendo la verdad como en este programa, señale los errores y sobre todo lo que se debe hacer, convocando a todos los especialistas, a todos los peruanos de buena voluntad, para que sumemos y pongamos un granito de arena a fin de superar la crisis sanitaria y la situación económica que cada día es más álgida. ¿Cómo es posible que los bonos se den después de 17 días y en 15 días cuánta gente es pobre, cuánta gente que no tiene
siquiera para formar una olla común de qué se alimenta, cómo está la situación. No se ponen a pensar quienes están recibiendo muy jugosos sueldos y a ellos pues que les importa simplemente son para la foto y para las declaraciones políticas, pero cosas concretas no estamos viendo. De manera que creo que acá es una exigencia al gobierno, así como pidieron para defender la democracia y las marchas contra el supuesto golpe de Estado, ¿por qué no se convoca también a la población para sumarse, convocar a los agricultores, formar las ollas comunes, incentivar, dar trabajo en esta situación en lugar de quitar la posibilidad? Por ejemplo, los restaurantes, solamente delivery. ¿Cuánta gente? Ayer escuchaba a los emolienteros, ¿qué daño hacen? Al contrario, por un sol se ganan la vida vendiendo sus pinos, vendiendo sus alimentos realmente en el desayuno, un refresco, algo que pueda servir para la gente. Entonces, no hay sensibilidad social y contra eso tenemos que estar, contra este gobierno y sus malas políticas que están afectando duramente al pueblo peruano. Es decir, hay incapacidad en este manejo, en este presidente y todo el equipo que le acompaña, doctor, teniendo en cuenta las muestras hablan por sí solas. El accionar totalmente muy negativo por parte del ministro del Interior, Eliche, que precisamente se molestó en dos oportunidades, tanto un programa de radio como también un programa de televisión, cuando le preguntaron si es candidato, si es partícipe del Partido Morado, que evidentemente se molestó, y este es un accionar terrible por parte de un ministro del Interior que tiene que dar cuenta del trabajo a todo el pueblo peruano, no necesariamente a los periodistas. Doctor, ¿qué opinión le merece? Es muy cierto, porque ese ministro es insensible, solamente ve el lado político. Creo que sigue siendo candidato del Partido Morado y se sigue durmiendo, como vimos en las fotografías en la reunión del Consejo de Ministros. Imagino que igual cuando se sienta en su sillón en el despacho ministerial seguirá durmiendo mientras la población se muere de hambre y el pueblo sufre el dolor de un mal gobierno que está gobernando lamentablemente con la presidencia del señor Zagat. Lo que preocupa, doctor Carlos Rives, que no tiene control para sí mismo, se deja vencer de su ira, de su odio, y que le hace actuar de esa manera, es decir, pierde los papeles, pierde la paciencia. ¿Qué tipo de autoridad es esto? Porque al parecer él está en la obligación y el derecho de responder a la nación, a los peruanos, de su trabajo como ministro del Interior, pero sin embargo, él se amarga, se enoja, amenaza al periodista. Si usted me pregunta más, yo me enojo, yo me amargo. ¿Qué tal la actitud, doctor, que evidentemente de una autoridad da mucho que desear? Es que sigue la misma escuela del presidente Maduro. Se creen, son maduros en potencia, pero podridos en el interior de sus conciencias porque son insensibles al dolor ciudadano que está viviendo el Perú en estos momentos. Terrible situación que verdaderamente ese es tipo de personas que nos vienen gobernando, por esto que no hay alternativa, no hay solución, es decir, estamos dando la vuelta en el mismo tema y no hay salida, doctor. Es importante entonces, qué importante es que ya se lleve a cabo estas elecciones el 11 de abril, doctor Carlos Rivas. Esperamos que se cumpla el cronograma electoral y que no busque como pretexto la pandemia para postergar las elecciones. Estamos viendo como Ecuador, como en otros países hermanos, que van a realizar elecciones próximamente, y en cambio acá seguimos pensando más bien en diferir cuando hay incapacidad realmente para gobernar y poder trabajar al servicio del pueblo y no de sus propios bolsillos, porque la corrupción también es otro virus que nos está corrompiendo y dañando mucho a la sociedad peruana. Doctor, muchas gracias por su participación y un mensaje al Perú en esta ya palabras finales, un mensaje para todo el pueblo del Perú, doctor Carlos Rivas. Yo creo que en estas circunstancias tan difíciles no podemos perder la fe ni la esperanza, que deben venir tiempos mejores, que si sepamos elegir a nuestros representantes, pero en esta etapa tenemos que estar unidos para apoyar no solamente a la gente más necesitada, sino sobre todo para que hacer ver a nuestros gobernantes y a quienes aspiran a llegar al
a la primera magistratura de la Nación y al Congreso que trabajen por el país, que dejen de lado y que pongan sus intereses personales o políticos, porque primero está la patria, más aún cuando a pocos meses vamos a celebrar el bicentenario de la independencia del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buenos días.